Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Por ahí ya les compartíamos desde el día de ayer el programa tan especial que íbamos a tener el día de hoy y la visita que también tenemos de alguien muy especial con nosotros. El tema, la transfusión sanguínea, objeción de conciencia y testigos de Jehová. Titulamos el programa. Hoy está con nosotros el doctor Anatolio González Emigdio, rector de Universidad INADEG, que nos hace el favor y el honor, porque el tema que vamos a tratar, queridos amigos, precisamente tiene mucho que ver con su tesis doctoral, que habla de la transfusión sanguínea, perspectivas bioéticas, jurídicas y religiosas. En martes de salud y justicia, como siempre, el CEO de Médico Legal nos acompaña, el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, y hoy vamos a desmenuzar este tema tan importante, polémico incluso para muchos de ustedes, que vamos a de la mano a compartir este programa y esperemos también que ustedes nos manden sus preguntas, sus cuestionamientos, sus dudas al respecto. El 8 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió uno de los dos casos, el amparo en revisión 1049/17, los hechos de manera sucinta en los siguientes: el año 2017 pasado, una madre y un padre pertenecientes al grupo indígena Rarámuri y al grupo religioso de los Testigos de Jehová llevaron a su hija de aproximadamente 6 años al Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuahua en un estado de salud crítico. El diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer que ataca la sangre y la médula ósea y afecta la producción de células sanguíneas. Este tema dio mucho de qué hablar el año pasado, queridos amigos, estuvo en diferentes medios y creemos que es importante que de la mano de expertos hoy aprendamos y conozcamos un poquito más sobre la transfusión sanguínea, la objeción de conciencia y los grupos vulnerables que son diferentes y piensan diferente. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Un honor que hoy nos acompañe. El honor es mío. Muchas gracias. Gracias, doctor. Un martes más de salud y justicia. Licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, un tema diferente, complicado y difícil de tratar. Cuando se trata del derecho a la vida frente a la libertad de conciencia, ¿quién quiere empezar, doctor querido? Bueno, yo creo que me toca empezar. ¿Su tema? Sí. Este tema nace a raíz de que propongo un capitulado, un protocolo de investigación a la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, pero mi propuesta iba enfocada a la legalización de la eutanasia y entonces fue rechazado de inmediato porque la Universidad Panamericana pues es altamente religiosa y entonces me dijeron que no podíamos tratarlo, que a lo mejor teníamos que pedir un permiso especial para poder seguir adelante. ¿En qué año fue, doctor? Perdón. En 2005. 2005, Sí. Estamos muy adelantados y hasta la fecha Sí. No se quiere hablar de eutanasia. Así es. Todavía. Y el tema que en segundo lugar le propuse a mi asesora de tesis fue precisamente la transfusión sanguínea como derecho a lo que como derecho de objeción de conciencia. Y entonces dijo, bueno, me parece también muy interesante, vamos a desarrollarlo. ¿Sí? Desarrollé el protocolo y empezamos a trabajar sobre el mismo. Pero me sorprendió que no me hayan autorizado el primer protocolo, que estaba hablando de la eutanasia. Dije, bueno, le doy un giro y a lo mejor soy muy sutil al hablar de esto, no voy a decir así, tanto así como inducir a la muerte, ¿no? Sino que había que también ver qué derechos tiene la persona que está ya en un estado crítico o vegetativo, porque el estado con el afán de preservar la vida, aparentemente, digo, porque eso nada más es con algunos. Ajá, Hay mucha gente que se está muriendo en las calles. ¿sí? Pareciera de manera selectiva, doctor. Exactamente. Entonces, pero estos que sí tienen posibilidades hay que preservar la vida a costa de lo que sea. ¿A costa de que yo voy más allá? Incluso de posible violación a derechos, a sus derechos, de privarlos a una vida más feliz en otro plano, en otra dimensión. ¿Sí? Lo expongo ahí. Ajá. Y digo, no es posible que una persona esté en estado vegetativo porque
venimos a este planeta, a este plano físico, a servir, ¿sí?, a la humanidad, a dar algo, a una misión que cumplir. Ya no tengo nada que hacer en ese estado. Y entonces, pues vámonos, ¿no? De ahí partía mi base de legalizar la eutanasia. Ya tocando un poco la metafísica casi, Sí, doctor. sí, o sea, y lo digo a veces. Así es. O sea, ¿por qué afanarnos en conservar la vida de alguien que ya está imposibilitado para poder proporcionar a la vida, a sus hijos, a sus familias, algo más que a lo mejor provoca lástima, provoca mayor dolor a sus seres queridos y que a lo mejor lo estamos privando de que llegue a una vida mejor en otro plano? ¿Sí? Sabrá Dios dónde, pero yo siento que hay otra vida después de esta. ¿Y qué revuelo causa su tesis? ¿Qué revuelo causa su libro? Porque si en el 2000, si ahorita nos causa revuelo para muchos, en 2005 debió levantar ámpula en algún lado. Bueno, en el 2005 inicié con el protocolo. Ajá. Confieso la verdad que hasta 2008 llevaba muy poco de investigación, 2009, 2010 cuando fallece mi hija de cáncer, Denise, me puse a trabajar ya en forma y lo terminé en 3 meses, cuando nada más tenía muy poca investigación. Pero lo tomé como terapia tanatológica, También, ¿no? así. De decir, bueno, como catarsis. sí, sacar todo lo que traía ese dolor, ¿no? Como de haber perdido un ser humano muy cercano. Entonces, Y que una sin hija, querer ¿no? estamos en fechas, perdón, doctor, pero pues todos. Sí, el sábado cumplió precisamente 9 años, así, más o menos. No digo más o menos, exactamente 9 años 9 de que años. se fue. Y eso me hizo reflexionar sobre el tema más todavía. Aparte de que yo había pertenecido como simpatizante, nunca fui simbolizado, lo que ellos llaman los testigos de Jehová, pero sí había simpatizado algún tiempo con ellos en sus ideas. Yo rompo con ellos cuando tengo una discusión con un superintendente de su religión, porque yo deseaba desarrollarme intelectualmente y llegar a ser otra cosa, y él me decía, no, te debes dedicar a propagar la palabra de Dios, ya hasta ahí Dios ya no quiere que sigas adelante. Le dije, no, espérame, por algo me dio libre albedrío e inteligencia. Entonces, si tú estás cotando esto, estás en contra. ¿Sí? Total que palabras más, palabras menos, yo dejé de asistir a sus reuniones y adiós. Entonces, en 2010 se concretizó la tesis doctoral. Pero todo esto que sucede antes le da un parámetro para hacer la comparación con lo que está sucediendo. Así es. Por eso vale aclarar de dónde viene el por qué incluir a los testigos de Jehová. Así es. Digo, sus razones las tienen, respeto su postura, yo desde luego soy muy respetuoso y concluyo, bueno, en dos aristas, ¿no? En una, que cuando no se respete la objeción de conciencia exista una responsabilidad civil profesional del médico, y en la otra incluso propongo un tipo penal, ¿sí?, de que haya penalidad para quien violó esa objeción de conciencia. Probablemente no lo recuerdo si en este libro se hacen esas propuestas, pero mis conclusiones fueron esas, ¿sí?, de propugnar por el daño moral, por la responsabilidad civil profesional y por la tipificación de un delito, ¿no? Porque antes de que existiera este libro, y yo no he visto otro más que de una autora que más o menos habla de algunas cuestiones no de objeción, sino más bien de cómo se debería manejar el cuidado a la salud, ¿sí?, que la cito por ahí, no recuerdo el nombre, pero tal como está este libro, no hay otro diseño, ¿sí? Pero antes de esto, obviamente se llevaban transfusiones sanguíneas sin respetar este derecho, ¿no? Se vuelve derecho a partir de la reforma constitucional de qué año fue, si me sacas de la duda, doctor. 2011. Junio de 2011, sí. Exactamente. Yo presenté mi examen el 27 de abril, ¿sí?
y yo propuse que también la regularización de derechos humanos, reglamentación de derechos humanos al rango constitucional. Uno de los ponentes me tachó de loco, porque decía, entonces los ministros del culto pueden llegar a ser presidentes de la República, y como tienen ellos el don de infundir en las creencias de los seres humanos, bueno, pues van a tener muchos votos y van a ganar. Ajá. Y yo le contestaba, no necesariamente, por eso va a haber leyes secundarias, por eso va a haber candados. Tan es así que ahora al derecho electoral, en materia electoral, dicen, ese no es un derecho humano, es un derecho político, ¿no? Le dieron la vuelta. Así de fácil, para que no llegara un ministro de culto a postularse en un cargo de elección popular, ¿sí? Que es a lo que le tenían miedo. Y yo lo propuse incluso desde la réplica que sostuve con este señor, que no recuerdo su nombre, la verdad, que me cuestionó mucho sobre esa situación. ¿Por qué propones la reglamentación de derechos humanos? O sea, está mal. El Estado, ¿dónde quedaría? En manos de la religión. Dije, no, es que no es poner en manos de la religión los derechos humanos o la rectoría del Estado, no. Es respetarlos, ¿no? Porque México, antes de la reforma, y hoy puedo afirmarlo, sigue vulnerando los derechos humanos, ¿no? Y ahí está el delito que se tipificó, ¿no? A partir de la reforma también, como la desaparición forzada de personas, ¿no? ¿Y por quién se da? Por una autoridad. Así es. Sencillamente. Pero el causar controversia también lleva a discernir, a hurgar un poquito más y abrir la conciencia de cada uno. Así es. De eso se trata. Sí. Y me dio gusto una vez que estaba terminando ya no como tesis, sino como libro, porque antes de esto había un libro que se llama Derecho a la objeción de conciencia o Desafío a la vida. Ajá. Sí, un azul. El azul. Sí, donde antes de que saliera publicado se empezó a dar la reforma por un senador, y me agradó su reforma, y finalmente se concretó la reforma y se llevó a cabo en varias leyes secundarias. Eso me dio mucho gusto, ¿no? Y luego del 27 de abril de 2011 al 6 de junio, sí, donde se da la reforma constitucional, o sea, más gusto me dio. Dije, ahorita se están dando de tope los sinodales que me decían, es que esto no es posible, ¿sí? Y sale la reforma constitucional, claro. ¿Sí? Y ahora nos preguntamos si hubiese tratado el tema de eutanasia, ¿en qué iríamos, doctor? A lo mejor iríamos un poco avanzados, ¿no? Iríamos un poco avanzados. O seguiríamos igual. Exacto, porque hemos tocado esos temas. Estos martes, yo creo que también, incluso a nivel internacional, porque hemos tenido la fortuna de que periodistas y abogados de otros lados nos hablan al respecto de los martes, hablando de justicia y tal vez un poco de derecho comparado, porque nos miran precisamente para saber cómo está funcionando la ley o la jurisprudencia acá en nuestro país. Hemos tocado el tema de objeción de conciencia, hemos tocado el tema de la eutanasia como tema tabú. Hace poquito un francés, Vincent Lambert, vuelve a fijar el tema en mundial, ¿verdad? Abogado, bienvenido. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, pues encantado de estar aquí con el doctor Anatolio. Es un placer, por supuesto, compartir los micrófonos con él, y sobre todo revisando precisamente esta obra tan importante, tan vanguardista en materia de transfusión sanguínea, y sobre todo el análisis que él le va a dar desde el aspecto jurídico. También lo hace desde el punto de vista, analiza la parte bioética y la parte religiosa, y los aspectos desde el punto de vista jurídico que pudiera trascender derivado del no respeto de esta objeción de conciencia que tienen los testigos de Jehová en una institución médico y hospitalaria. Me parece muy interesante. Agradezco al doctor Emilio que nos comparta y que podamos revisar su obra, que fue materia de su tesis doctoral, y donde, pues, dentro de los puntos que me interesan tocar con él es que cuando hablamos de los derechos humanos y nos referimos a los testigos de Jehová,
cuando ellos objetan ser transfundidos, aun cuando esté en riesgo su propia vida. También tendríamos que tocar el tema que a mí me interesa tocarlo, de la colisión que se hace con los derechos de los prestadores de servicios de salud, principalmente de los médicos, del personal de enfermería, de todo el personal sanitario, que también ellos tienen sus principios y sus valores muy fundamentados, tienen sus códigos de ética donde ellos parten de que siempre ante todo está salvar la vida de sus pacientes, todo lo hacen en favor de sus pacientes, y ponerlos en un dilema de esta naturaleza, pues también atenta contra sus propios principios, valores, creencias, y para lo que ellos han estudiado, su juramento hipocrático, que también desde ahí vienen estas, digamos, los códigos deontológicos que rigen el actuar de los médicos, y ellos se ven en un serio problema cuando tienen que atender a un paciente testigo de Jehová y de entrada les dicen, pues sí te autorizo que hagas todo lo necesario para salvar mi vida, para resguardar mi salud, pero no te autorizo expresamente el que lleves a cabo ningún acto de transfusión sanguínea. ¿Por qué? Por las creencias que este tipo de grupo religioso tiene, y es que, si bien es cierto, muy respetable, pero entra en un conflicto, una colisión de derechos con los derechos de los médicos. ¿Cómo vio este aspecto, doctor, al analizar su obra? Porque también es un grupo muy importante, el grupo de médicos, enfermeras y prestadores de servicios de salud, que también han defendido de manera muy importante este tipo de derechos que ellos tienen. Sí, tratamos un poco el tema porque indiscutiblemente también no nada más al que van a transfundir, sino quien lo va a transfundir puede tener su propia creencia religiosa, ¿no? Aclaro que la objeción de conciencia únicamente opera en tratándose de creencias religiosas exclusivamente. Y entonces, yo pensaría que una solución que podría darse es que sea mixto el sistema de salud. O sea, tengo personal objetor de conciencia que tiene una creencia religiosa o que es testigo de Jehová, porque no se le puede negar tampoco su empleo, y si tiene preparación mucho menos, ¿no? Pero tengo personal también que no es objetor, ¿sí? Y cuando llega el caso de que se van a excusar los objetores de conciencia, pues entran los otros, ¿no? También. Podría ser ese, ¿no? El tema del que hablé es del contrato, ¿no? De un contrato que se celebre entre un contrato del hospital y un contrato de la persona que va a recibir el servicio, ¿sí? Y que se estipulen detalladamente las cláusulas a las cuales se va a someter o no el paciente, ¿no? Porque la base sería ese documento para exigir o no una responsabilidad, para promover o no alguna querella o alguna denuncia, ¿sí? Pero tratándose de los médicos y enfermeras, porque también los hay, estos, vamos al caso donde únicamente hay objetores y llega una persona desangrándose, ¿no? Como un hospital de religiosas. Exactamente. ¿Qué hacemos ahí? ¿Sí? Dice, o sea, las personas, los que están atendiendo, los médicos, pues yo soy objetor, yo no puedo transfundir sangre. Y llega una persona que también no desea que le transfundan sangre, ¿sí? En este caso, si no es de suma gravedad, estoy pensando en que se promueva ante el juez familiar y que decida el juez familiar qué se va a hacer, ¿sí? Pudiera dar tiempo por el tema de que la nos urgencia. Que nos diera tiempo. Si no hay tiempo, bueno, pues ahí yo estoy pensando en que sí puede conservarse la vida con puro suero, porque tengo 2 o 3 casos de ejemplo en que se han llevado operaciones graves y con puro suero ha salido la persona,
Y un caso de ellos es una hermana mía que es testigo de Jehová. ¿Sí? La operaron, ella dijo no permito transfusión, y no le pusieron, no le transfundieron sangre y salió adelante. ¿Sí? Su creencia o todo lo que viene, porque también hay otra cuestión. El líquido, llámese agua, suero, que trae electrolitos y que sigue conserva, que trae potasio, que trae todos los elementos, también te conserva la vida y va generando eritrocitos, leucocitos. Entonces, quizá no tanto como transfundir la sangre directamente, pero sí va conservando la vida, dependiendo también de la habilidad del médico que tenga para realizar la cirugía, ¿no? Y que no sea una cirugía de horas y horas, porque ahí, bueno, pues sí se nos va. Pero llegando al caso de que se nos va, también yo he entrevistado a testigos, ¿qué pasa si se te va tu familiar? Dice, se salvó en sus creencias, no fue vulnerado, porque así lo decidió, se le respetó, y pese a ello, se conservó neutral, erecto a sus creencias religiosas. Entonces, no puede llegar al más allá impuro, ¿sí? Que ya estamos hablando de una cuestión de trascender, ¿no? A otra vida. Entonces, para ellos prácticamente es un honor, ¿sí? Decir, bueno, si quedo ahí, así lo decidió mi creador, ¿sí? Entonces, muchos no pueden estar de acuerdo conmigo, pero yo, no por el hecho de haber sido simpatizante, pienso que la objeción de conciencia, aun cuando aquí hay objetor, o allá no hay objetores y aquí hay un objetor, el paciente, se debería respetar, aún a costa de la vida. ¿Sí? De hecho, bueno, en los hospitales públicos y privados, siempre se ha tratado de poder ayudar hasta el máximo de las posibilidades y respetar las creencias del grupo de los testigos de Jehová. Tan es así que, bueno, precisamente lo leímos en su libro, la terapia transfusional y todo lo relacionado al sistema hematológico, que hoy en día los avances hematológicos son tan amplios que pues ya se han identificado o alcanzado terapias para tratar de evitar las transfusiones en pacientes que requieren, aún incluso con sangrados activos, una terapia transfusional, ¿no? Para evitar alternativas. En todos los hospitales donde se atiende a un paciente de esta naturaleza, de esta religión, pues se trata de brindar lo que la medicina le proporciona para evitar transfundirlo, y echa mano de todas las terapias más novedosas, de los especialistas más expertos en hematología, para que puedan tratar al paciente evitando transfundirlo. Pero llegan ciertos momentos en los que los médicos se ven ante el dilema de la vida y la muerte. Si transfundo, le puedo salvar la vida, y si no lo hago, pues entonces va a perder la vida, y voy en contra también de mis valores, de mis creencias, de mi juramento hipocrático, de mi código de ética y mi código personal. También puede ser las un excepciones tema que puedan suceder. Exactamente. Entonces, ha habido ciertas experiencias en la parte médica donde algunos médicos, pues a lo mejor cuando se ven ante un dilema de esta naturaleza, transfunden sin avisarles y sin informarles, y pues nunca se enteran de que a lo mejor los transfundieron, y al paciente incluso a veces hasta le llegan a negar que hubo transfusiones, simplemente para que para no crear ese conflicto que genera en un testigo de Jehová una transfusión sanguínea, ¿no? Que entendemos, claro, que conforme a su religión, sus creencias, sus valores, para ellos sería como ser impuros, o sería como violar los designios de Dios, y violar los mandamientos que su religión y sus creencias les
les establece, ¿no? Su fuero interno. En ese sentido, pues ha sucedido también, por ejemplo, que pacientes que son testigos de Jehová llegan con sus abogados a los hospitales para precisamente hacer que se firmen documentos donde se deslinde de la responsabilidad tanto al personal de la salud como a las instituciones de salud de cualquier responsabilidad que pudiera derivar por el no transfundir sangre a un paciente y incluso que aunque pueda llegar a perderse la vida. Sin embargo, pues este tipo de documentos a veces son muy cuestionables desde el punto de vista jurídico, porque hasta dónde la voluntad de las personas puede convenir respecto de valores superiores, como por ejemplo la salud o la vida, donde la Corte se ha pronunciado, por ejemplo, que ahí ya no deriva de una relación contractual, sino de el daño a la vida o a la salud ya deriva de una relación extracontractual, porque independientemente de lo que podamos convenir o contratar, pues no podemos pactar cuestiones de vida o muerte, no podemos pactar cuestiones de salud, que son derechos fundamentales que están por encima de las convenciones que puedan hacerse entre particulares. Entonces, ha llegado el caso donde testigos de Jehová, para evitar que transfundan a sus pacientes, hacen oposiciones físicas en los hospitales, por ejemplo, se ponen en las puertas de las áreas quirúrgicas para evitar físicamente que ingresen los paquetes de hemoderivados o de sangre a las áreas quirúrgicas y se puedan transfundir, porque ya saben también que ha habido casos donde se transfunden y no se les avisa, ¿no? Entonces sí se genera una problemática porque el gremio médico pues está en una situación donde también está en juego sus valores, sus creencias, sus religiones, porque por ejemplo si ellos son católicos, ellos están bajo la premisa de defender la vida ante todo. Hasta lo último. Ante todo. Y el valor de la vida lo ponen como principal y lo ponderan por encima de otros derechos y valores, como pueda ser esta de objeción o libertad o de autodeterminación, que son los valores o derechos que pudieran estar en juego. Está la parte, porque aquí no sucedió algo como esto. Hablábamos del caso de Vincent Lambert el mes pasado apenas, donde la familia se divide y unos decían que sí y otros decían que no. ¿Algo como eso puede suceder en una situación como esta, doctor? Sí. En una familia, sobre todo numerosa, existe mormones, testigos, católicos, evangelistas, y entonces cada uno de ellos trata de mantener el punto de vista que tiene como que le da su religión, ¿sí? Y entonces sus valores, sus principios, sus creencias se fundan en eso, ¿sí? Y lo exponen y lo defienden a capa y espada. Entonces, claro que se llega a dar eso, desde luego que sí, porque algunos están de acuerdo, otros no. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto, quien está batiéndose entre la vida y la muerte es el paciente, ¿no? Por aquí está una pregunta. Si un médico cuidando tu salud llegas casi muerto, no sabe de tu religión y ni tu familia y te transfunde y después la familia demanda, ¿se puede acusar de mala praxis en este caso o una situación como esta a dónde lleva? Bueno, creo que tendría defensa el médico porque no pudo dialogar con la persona, ¿sí? Entonces él éticamente hizo lo que consideró pertinente. No sabía a qué religión pertenecía y eso sería una atenuante, y no nada más atenuante, incluso hasta excluyente de lo que lo puedan acusar, ¿no? Pudiera ser acción penal, acción civil. Civilmente estaría su defensa consistiría en decir, yo lo ignoraba, yo lo que hice fue salvar la vida, ¿verdad? Porque sí llega a suceder esos casos.
Lo que sucede, doctor, con la menor en el caso, en la revisión 1049 diagonal 2017, es priva el interés superior de la niñez. En este caso nos decían en la Suprema Corte. Entonces es como, para entenderlo, los simples mortales, de momento los papás dejaron de ser los papás y pasa a tomar la custodia de la menor el Estado y decide que se haga, por entenderlo de una forma. Pero después las repercusiones que siguen cuando ya le regresan todos los derechos, por decirlo, a los padres cuando ya el menor está sano, todo lo que sucede después, la controversia que se causa. Aquí hay una dualidad de derechos y de acciones que se pueden entablar, porque en muchos casos las transfusiones sanguíneas son las generadoras de sífilis, de enfermedades como el VIH, ¿sí? Hepatitis, incluso desde la B a la C. Entonces, habría que ver el caso concreto que se encuentra, o sea, no precisamente quedas al 100% en muchas ocasiones. Claro. Y entonces, los padres vuelven a tener la custodia y pueden demandar diciendo, esta infección, esta enfermedad fue causada por esto, ¿no? ¿Se puede demandar al mismo Estado? Así es, hay acciones en contra del Estado, el mismo Estado tiene su responsabilidad también, ¿sí? Tomaron esa decisión, de acuerdo, pero hay que esperar las consecuencias, ¿sí? Aquí me llama la atención dentro de su libro, doctor, el que también para los testigos de Jehová pudiera haber algunas causas, dijéramos, que les eximan de esa culpa o responsabilidad que pudiera derivar de haber sido transfundidos. Y por ejemplo, refiere en la página 87 estas causales en donde, por ejemplo, se puede hacer una transfusión de sangre a un testigo de Jehová sin consentimiento del miembro de la confesión, o sea, sin su consentimiento, como el caso que referías, Delia, donde llegó un paciente testigo de Jehová, el médico, sin saber que era testigo de Jehová, lo transfunde, pues el paciente, siendo objetor de una transfusión, fue transfundido sin su consentimiento ni conocimiento. Entonces, pues lo refiere como una excluyente. También otra, la transfusión en un momento de debilidad, pero existe un arrepentimiento después de haberla recibido. En este caso se le ayuda espiritualmente. O sea, en un caso donde pudiera estar en juego la vida o la muerte, que pudiéramos llamarle un momento de debilidad, si él a lo mejor incluso a través de las recomendaciones médicas o a lo mejor hasta las súplicas médicas, porque puede haber que los mismos médicos o el personal de la salud, y lo he visto, lleguen al grado de la súplica al paciente para que acepte una transfusión en favor de su propia vida, pues a lo mejor pudiera considerarse ese un momento de debilidad, y dice que habiendo arrepentimiento, entonces pudiera evitarse, dijéramos, ese daño que pudiera resentir el objetor. Y el tercero, la transfusión con su conocimiento y consentimiento, y sin haberse arrepentido después provoca, se le expulse de la congregación, o sea, a quien con conocimiento y consentimiento acepte la transfusión siendo testigo de Jehová, lo que ocasionaría sería se le expulse de la congregación, aunque luego se arrepienta y tras un análisis de los ancianos se le perdone y admita nuevamente en forma condicionada. O sea que también los testigos de Jehová ya prevén este tipo de situaciones y prevén que incluso una persona que haya aceptado la transfusión, no obstante que pueda ser sujeto a que sea expulsado de ese grupo, pueda regresar a lo mejor bajo ciertas condiciones. Y como sucede muchas veces, a veces lo que la condena es el repudio dentro de, porque a veces esas pequeñas manchas no se quitan, ¿verdad? No se borran, es complicado. Quedan en la conciencia. Así es. Quedan en la conciencia, ¿no? Así como es. Un accidente, dicen, las heridas físicas las sané, pero el recuerdo del miedo, el terror que sentí y el dolor que viví,
pues ahí lo Quedan tengo, ahí. ¿no? Y muchas veces se necesitan terapias para superar eso. Sí, qué bueno que aquí Sí, el sí, leí licenciado, el libro. sí, sí, porque hace rato hablamos de la primera excluyente, Así es. ¿sí? Y las otras dos, donde, sobre todo donde conscientemente dice, bueno, sí, que me transfundan, ¿no? Pues ya, está consciente, no hay un momento de debilidad, ¿sí? Y bueno, lo expulsa, ¿no? Ajá. Pero además, lo interesante aquí es que permitió la transfusión y que lo puede hacer, se puede arrepentir en un momento dado. Bueno, después yo me arreglo con la congregación y digo, bueno, pues es que en ese momento estaba en juego mi vida y voy a ver si me perdonan, ¿no? También. Suena muy Se interesante. responsabiliza de sus Así acciones. es. Y luego tienen un método para que en un momento, si tienes accidente, si en un momento dado tienes un accidente, llegas inconsciente al hospital, debes de cargar una tarjeta que ellos mismos dan, ¿sí? Para que Nombre, dirección, teléfono y dice, soy testigo de Jehová, no permito transfusiones sanguíneas. Es una tarjeta que ellos cargan, ¿sí? No sé, la pueden traer en su cartera, la pueden traer en algún lugar de su ropa. como si fuera un chip de identificación Así es, exclusivo. así es, así es. Sí, Mire, eso no lo sabíamos. incluso con su foto y todo, o sea, para que vean que es él. Sí, entonces dice, no hay pretexto. Si lleva la tarjeta, o sea, está diciendo desde este momento que Aun cuando esté inconsciente, que no pueda yo responder. exactamente, ¿sí? Ahora, ahí, si lo vio el médico, la tarjeta, bueno, está viendo que está, que es objetor de conciencia, que no permite la transfusión sanguínea. Ahí es donde sí podría prosperar una demanda, ¿no? Una O sea, mala sí praxis, sí. viste Ajá. que estaba inconsciente, pero sí traía su Sabía. identificación y traía ahí Y aún así lo firmada. hiciste. Sí, y aún así lo hiciste, ¿no? Entonces, pues ahí estamos entre la espada y la pared, porque a lo mejor hay familiares también que no son objetores y Ajá. dicen, no, pues de todos modos hay que demandarlo, Sí. ¿no? O sea, que están entre la espada y la pared, tanto los médicos, tanto el paciente, ¿no? Y máxime que aquí en México estamos muy atrasados todavía en estas cuestiones. En esas ¿sí? cuestiones. Sí. Bueno, hay mucha jurisprudencia Sí, al sí. respecto. No, no Entonces, hay, y no las hay. jurisprudencias que hay, o sea, Se terminan quedan diciendo, cortas. sí, terminan diciendo, no, sí, hay que transfundir, sí. El Estado se hace responsable de ese acto y listo. O sea, Para continuar, queridos amigos, déjenme darle las gracias. Yáñez Lilia, un tema muy importante e interesante. El doctor César Montero, por ahí está presente, mirándonos, doctor César, gracias por estar ¡saludo! presente. Por estar presente, uno de nuestros catedráticos de acá, alguien muy importante. Ahora el doctor César, gracias por estar presente. Jessica González Ortiz, un tema muy interesante. Saludos, excelentes catedráticos. Edgar Durán, hasta Estados Unidos, como siempre, ya tenemos un porcentaje amplio en Estados Unidos que nos miran todos los días, doctor, entonces hemos traspasado fronteras ya hace un rato. Excelente. Este es tema. Noemí Gómez Bravo, un tema muy importante. Gracias, INADEC, al igual a los ponentes, un tema muy importante. Cordiales y saludos. Noemí Gómez Bravo, una precursora luchadora social desde Oaxaca, que de verdad muy importante que estén pendientes, sobre todo en estos lados donde no solamente testigos de Jehová, hay muchas más religiones, doctor, fundando cada día. Entonces, esos temas muy, muy interesantes. Gracias por estar pendientes. Perdón, licenciado, le interrumpí, algo nos iba a decir. No, simplemente que, digamos, un poquito para abonar al tema de la discusión del día de hoy. Es el tema también cuando la persona objetora, el paciente objetor que requiere una transfusión sanguínea y es testigo de Jehová, pero también es menor de edad. Exacto. Como ya lo vimos en el caso de la corte, y ahorita quisiera regresar. Pero también hablemos de personas incapaces, o también tendríamos que hablar los inimputables, de personas ya de avanzada edad que ya no son totalmente capaces que de decidir. Exactamente, que ya a veces ya no tienen una conexión con la realidad, que puedan entender y comprender el alcance de una decisión que puedan tomar y de una creencia que puedan tener. Entonces, esos casos son los que muchas veces
son los que generan este tipo de conflictos, tanto legales como religiosos, como bioéticos, como hospitalarios, médicos, porque realmente son los casos que nos ponen a prueba todos los días, e incluso como abogados y como médicos somos consultados y tenemos que dar una opinión en este sentido. Qué bueno que la Corte ya también resolvió recientemente un caso precisamente de que en caso de una menor de edad, atendiendo precisamente a los principios que referías, donde está por encima el interés superior de los menores y haciendo referencia y eco a criterios que se han emitido en otros países en el mismo caso, donde dice, bueno, pues la creencia efectivamente sí es un derecho y profesar la religión que tú desees es un derecho humano que está reconocido también constitucionalmente en México y a nivel internacional. Sin embargo, tratándose de menores, no podemos pensar que sea una decisión personalísima en un niño, sobre todo como esta edad que tenía de alrededor de 12 años o 9 años. Entonces, en niños de baja edad, pues es una situación muy complicada y ahí la Corte es un caso sin precedente que ya había sucedido en otras latitudes, pero interviene en el núcleo familiar, le quita temporalmente la patria potestad a los padres respecto al menor para el efecto de que lo transfundan a fin de salvarle la vida, y una vez que se hace ya este procedimiento, le regresan la patria potestad a los padres. Bueno, pues algo pudiera suceder también tratándose de precisamente de los incapaces o tratándose de personas de avanzada edad que ya no, en las características que lo estamos diciendo, ¿no? Y por otro lado también me interesaría tocar el tema de la objeción de conciencia que también tienen los profesionales de la salud, los médicos y las enfermeras, para participar o no en la atención, por ejemplo, de un paciente de esta naturaleza, porque se da mucho, por ejemplo, en muchos hospitales o en muchos lugares, establecimientos de salud, que los médicos, cuando llega un testigo de Jehová, dicen, no, espérame, yo no comparto tu religión, no comparto tus creencias, las respeto, pero así como yo respeto las tuyas, tú respetas las mías, y también ya el año pasado ya se incluyó el derecho de objeción de conciencia, de objeción para los médicos, y que puedan dejar de atender a ciertos pacientes en determinados momentos. La única limitante que le establecieron es que se encuentre en riesgo la vida del paciente o que sea un caso de urgencia. Pero también analizando esta resolución de la Corte, entonces a contrario sensu pudiéramos decir que si se trata de mayores de edad, si se trata de personas capaces, se tendría que respetar la objeción o ese que se deba de hacer una transfusión sin consentimiento o sin conocimiento del paciente, y ahí pudiéramos entrar al terreno donde vimos que precisamente incluye su libro muy interesante, donde abarca todas las opciones que pudiera tener una persona que se siente lesionada en sus valores más personales, en su derecho o en sus derechos extrapatrimoniales, que pueda resentir un daño moral derivado de haber sido materia de una transfusión sanguínea, y que sería la parte muy importante porque esto puede suceder en cualquier momento, en cualquier día. Hay muchos médicos que todavía no aceptan, o la gran mayoría de los médicos que no comparten, no son partidarios de esta religión, que no aceptan no transfundir o no hacer todo lo necesario por un paciente. Y si se ven en un caso de las dos excepciones, que sea una urgencia y que sea que esté en riesgo la vida del paciente, pues tampoco puede ejercer su derecho a la objeción de conciencia para no participar en la atención de ese paciente. Entonces entraríamos al terreno que precisamente el doctor Emigdio
analizó en su tesis y ahora libro, donde pues son todas las posibilidades que tiene este tipo de personas que se sientan ofendidos moralmente para ejercer acciones. No nada más lo vimos y lo leemos en contra del personal de la salud que hizo la transfusión no consentida, sino también en contra de la institución de salud, doctor. Se puede llegar muy lejos. Algo muy importante y muy interesante, queridos amigos, seamos abogados o no, el público en general, los doctores, los médicos, el buscar este libro del que nos hablaba antes, doctor, este fue el primero. Este fue el primero y el rojo ya es la segunda edición. Así es. El rojo ya es en segunda edición. Exactamente. Aquí algo muy interesante, doctor, que también nos lleva a los anales de la historia en esta situación. No es de ahora, es algo que está sucediendo desde, incluso se regresa hasta el medioevo en algunas cosas, doctor. Por ahí vemos también que menciona nombres como el doctor Alberto del Castillo del Valle o el doctor Carbonell, tomando referencias de lo que está sucediendo en nuestro país. Nos habla también de derecho a la libertad, pero yo veía dentro de ¿cuál libertad? Me pregunto yo, porque nos habla de libertad física, libertad a profesar, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad ocupacional, libertad contractual. ¿De qué tantas libertades puede hablar un ser humano en una situación como esta, doctor? Sobre todo que la propia Constitución nos estipula esas libertades, ¿no? Todas las que mencionaste, ¿sí? Y entonces siempre se habló de todas las libertades menos de la libertad de conciencia, ¿sí? La libertad de conciencia siempre estuvo un poco opaca en relación a las creencias religiosas. ¿Por qué? Porque anteriormente estoy seguro que se vulneraban todos los derechos y no importaba, ¿sí? Y se decidía lo que decía el médico del pueblo, del hospital, eso se hacía, lo que decía como en Roma, ¿no? El pater familias, eso se hace, ¿no? Y entonces, vulneración de derechos humanos por donde quiera, ¿sí? Pero, precisamente la Declaración de los Derechos del Ciudadano, del Hombre y del Ciudadano, de 1779, si mal no recuerdo, se abre la puerta para crear esas libertades que tenemos nosotros los individuos y que después ya se reconocen como derechos fundamentales, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero son como que ganancia que hemos ido obteniendo, ¿no? O sea, a través de escritos, a través de artículos, a través de conferencias, a través de libros, porque si no, o sea, lo único que teníamos y que dijo el Estado, pues les concedo la garantía individual, ¿no? Que eran lo que el Estado te da, derecho público subjetivo que yo te otorgo, nada más. Entonces, en esta evolución histórica, ¿vamos rezagados en este tema en particular, doctor? En la objeción de conciencia, sí vamos rezagados. Sí, y al estándar mundial, ¿cómo sentimos a México? ¿Cómo estamos? ¿En qué vamos? De repente veíamos en algunas estadísticas que hasta 15 o 20 años en un rezago, en un retraso, hablando de este tipo, ¿no? No, yo creo que, no, por ahí por 20 años, 20, 25 años. Sí. Aproximadamente con los países de primer mundo, ¿no? Que ahí ya este tema está superado, ya sabe qué hacer en cualquier caso. Sí, hablamos de Alemania, por ejemplo, Holanda, sí, el mismo Estados Unidos, ¿no? Hablábamos incluso de Colombia, en algunos Colombia está más adelantado que nosotros. 20 años de diferencia prácticamente. Así es. Sí, entonces, creo que aquí el problema son los pactos que se hacen entre los grupos parlamentarios. Si no puedes sacar esa ley, si no me apruebas a mí esta y viceversa, ¿no? Entonces, la pugna política tiene mucho que ver. La pugna política atrasa a un país. Nuestra legislación se sujeta. Evolución legislativa. Se sujeta nuestra legislación muchas veces a la pugna política. Y ¿verdad? ahora no hay que sacar leyes por sacar también, ¿sí? Porque luego llegan diputados que quieren hacer una ley, no, una para las niñas, otra para los niños, otra para los ancianos, otra... No. Tampoco se trata de eso, sino hacer leyes, porque una ley es abstracta y personal, ¿sí? Entonces, tratar de hacer leyes eficientes, ¿no? Porque, como lo dijo nuestro presidente, ¿no? Hay leyes injustas, ¿no? Que nada tienen que ver
de lo que están reglamentando porque están vulnerando los derechos de la sociedad o los derechos humanos, pero ahí están, ¿sí? Entonces, para eso está la Corte, precisamente, para eso están los tribunales federales, para empezar a, cuando se invoque una ley de esa naturaleza, pues declararla inconstitucional. ¿Hay algún artículo que haya subido alguna reforma que tenga que ver con este caso en específico de transfusión? El 24 constitucional. ¿Cuál reforma y qué evolución tendría, doctor? Ese artículo fue reformado en 2011, ¿sí? No se admitía la creencia religiosa, se aceptaba que hubiera centros de ceremonias, centros ceremoniales, que cada quien podía profesar la religión que fuera, pero no la objeción de conciencia. Entonces, en esa reforma ya se da el paso a aceptar la objeción de conciencia, a respetar, porque la objeción de conciencia consiste en que no voy a respetar la ley, no voy a respetar determinada determinación por mi creencia, ¿no? Hablamos del caso, por ejemplo, de Muhammad Ali, casus Clay, ¿no? De que no puedo ir a la guerra, yo no puedo matar a un ser humano semejante a mí, ¿sí? Y ganó el caso, ¿no? Y no fue. Ya estamos hablando de los años 70. Exacto, ¿no? Por creencia religiosa, ¿sí? Objetó la ley y se le dio la protección de la ley que no, digamos que de la ley que lo protegía a él. Y hablando de esta evolución histórica que ha habido, no solamente los testigos de Jehová, hay muchos más grupos que objetan también o que también se suman a esta objeción de transfusión sanguínea, solamente que no son tan conocidos. De alguna forma se dieron a conocer por lo que sucede en el último año, ¿no? En el año pasado con esta niña. ¿Algo más que nos quiera agregar? Yo lo veo hoy muy atento, muy atento. No, estoy aprendiendo, por supuesto. Hoy recibimos cátedra juntos, abogado. Así es, claro. Así es. Un tema muy interesante, un reconocimiento de objeción a conciencia en el ámbito internacional. ¿De cuándo sucede esto, doctor? Reconocimiento de objeción de conciencia, pero yo en el ámbito internacional. Los primeros pasos fueron a finales del siglo pasado, a finales del siglo XIX, principios del XX, porque ya estamos en el XXI. En el XXI. Sí. Pasa rápido, pero principios estamos en del XX se empezaron a dar pasos para 1903 aproximadamente. Entonces ya empezaron los casos a nivel internacional. Por eso los países de primer mundo, digo, si Colombia nos lleva 20 años, un país como Alemania, en este sentido, nos llevaría 80, 90 años. Así es. De adelanto, sí. Porque sí, desde principios del siglo XX, finales del XIX, se empezó a hablar de estas cuestiones de objeción de conciencia y ellos la empezaron a reglamentar precisamente para respetar las creencias, ¿no? Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente se retoma el tema, porque quedó como que ahí. Con Hitler no se respetó absolutamente nada, hubo lo que ya sabemos, como si fuera un retroceso. Sí, un retroceso. Pasando la Segunda Guerra Mundial, empieza nuevamente a retomar los países de primer mundo y ya de ahí los historiadores refieren a que a partir de esa fecha es cuando empiezan, pero eso fue antes, ¿sí? Lo que pasa es que sí, las guerras mundiales retrasaron, ¿sí? Hubo ahí un lapso que no se trabajó sobre eso, no se legisló. En ese aspecto, doctor, desde la academia, hablando de juristas en México, ¿qué tanto pudieran más abonar a este tema? Porque es la parte también que les toca a ustedes como académicos, como juristas, ir pugnando sobre este tema en nuestro país para salvar ese abismo que tenemos incluso con países de Latinoamérica. Se deben conjugar varios elementos. Primero, la objeción de conciencia está muy limitada aquí. La potestad la tiene el Estado. Sí. Segundo, también a los médicos y enfermeras que les corresponden y que se les reconoce también como objetores de conciencia, están limitados por la Ley General de Salud. Sí. Tercero, vamos a unir esto con la ley de la voluntad anticipada, ¿sí? Que también está muy, digamos que entre comillas, estigmatizada.
Exacto. Casi. Sí, casi, casi. Y también habría que avanzar en la reglamentación de la eutanasia. O sea, son tres temas bastante polémicos, pero que si avanzáramos en esos tres, sí, podríamos, o sea, la eutanasia en varios países está reconocida, ¿no? El bien morir, Sí, de el bien repente. morir, ¿no? Sí. Entonces, si avanzáramos en esos tres rubros, creo que nos acercaríamos unos 20, 30 años con los países del primer mundo y ya estaríamos más cerca, ¿no? Porque yo digo una cosa, vive bien para que decidas morir bien. O sea, ¿qué quiere decir eso? Aquí la palabra importante es decidas. Ya viví bien, ya di lo que tenía que dar, pero me quiero ir bien. O sea, no quiero estar, que me estén levantando, que me estén dando de comer en la boca, que me estén... No, 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 no. O sea, en el momento en que yo decida, ya di todo lo que tenía que dar y vámonos. Sí. Es una postura muy drástica probablemente para algunos que nos estén escuchando. Pero, como dije hace rato, viene uno a servir a una misión. O sea, ya la cumplí, ya se terminó. Pero postura drástica también los que se meten en criogenia para ver si lo reviven después cuando esté la ciencia más actualizada. Digo, son los polos opuestos. ¿Serían? Claro, claro. Yo Sí. digo barbaridades, queridos amigos, pero ellos son los que saben, entonces sería algo contrapuesto. Los que se quieren meter en criogenia para que los despierten en 100 años, pero quieren seguir siendo ellos, a los que decidan, no, yo ya me quiero ir, no importa que tenga 40 años, 50 años, pero ya decidí que me quiero ir. Todo tendrá una consecuencia y cada quien pagará la factura de la manera que le corresponda. ¿No? Sí, claro, por supuesto, eso no cabe duda. Aquí uno de los temas que me interesaría tocar con el doctor también es en el sentido de, hoy en día está muy fuerte y se impulsa mucho el derecho a la autodeterminación, sobre todo desde el punto de vista médico, pero sí está muy limitado porque precisamente se han frenado iniciativas legales importantes, por ejemplo, en cuanto a la eutanasia o la ortotanasia, porque la palabra hemos dicho que está estigmatizada, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, cuando estamos reconociendo un derecho humano en las personas, del derecho de autodeterminarse conforme a los valores, creencias que cada persona tenga y de poder definir su vida en ese sentido, cuando lo llevamos al tema de salud, lo vemos que ahí tiene muchos limitantes y lo vimos ahora con el tema precisamente donde una reciente reforma donde se pretendió hacer seguramente en el sentido de aprobar y llevar a nivel constitucional el bien morir, y se quedó simplemente en temas que ya están regulados, que es la voluntad anticipada, incluyéndole el tema de la parte de que pueden utilizarse medicamentos psicotrópicos en esta parte, en la última etapa de la vida, en las fases terminales, y donde se entra toda la parte de los cuidados paliativos, que como habíamos dicho, ya eso ya está regulado, pero sí pudiera ser quizá un intermedio para poder llegar el día de mañana al respeto de la autodeterminación como reconocimiento ya de un derecho humano frente a otros derechos muy importantes que pueden entrar en pugna, como es el derecho a la vida. Y tenemos que reconocer que vivimos todavía en una sociedad donde los grupos pro vida son muy fuertes. Entonces es muy difícil ahorita con la composición política, social que tenemos, que a lo mejor una iniciativa tan progresista, tan revolucionaria como pueda ser darle mayor peso a la autodeterminación de la persona, incluso a costa de su propia vida, pues puedan ahorita prosperar. Sin embargo, yo creo que pudiéramos ya estar en camino, porque ya si se aprueba en Cámara de Diputados esta iniciativa del PRD que fue también muy reciente, pues pudiera ser un paso hacia allá, ¿no? Ya lo habíamos previsto también en programas anteriores.
y de ahí pues establecer que la autonomía personal te puede dar para poder establecer que no te transfundan en estos casos sangre, o que puedas llegar a un bien morir, por ejemplo. De la donación de órganos, perdón que lo interrumpí, Sí. pero entonces ya ni hablamos en ese aspecto, doctor. Perdón, fue una interrupción muy drástica, pero la donación de órganos, entonces, si no acepto una transfusión sanguínea, mucho menos aceptaría una donación de órganos, ¿o sí? Depende de qué complicado. órgano. Depende de qué órgano tiene que ver. Sí. ¿Por qué, doctor? Una córnea sí podría. Sí. Se supone que no deberían aceptarlos por la filosofía que profesan. Ajá. Pero yo sabía de casos donde sí aceptan, donde no va a haber transfusión. Sí. Sanguínea. Que no interviene. Lo que están en contra es me quedé otra porque es el tema de la líquido sangre. Ah, ok. Es como la comida de los judíos, que comida kosher que no debe llevar nada Así de es. sangre. Es por ahí. Es la pureza. Sí, la pureza de. Para ellos. Ujú. Es complicado, y yo creo que muchos de los que nos siguen van a estar en la misma situación que estoy yo, un poco pasmada porque no logramos entender cuál es la disociación o la asociación que se hace de esta forma de pensamiento. Hay trasplantes de órganos que no requieren transfusión sanguínea, y lo que están en contra es de la transfusión sanguínea, no en relación al tema de la donación de órganos. Incluso ese ha sido un tema que ha sido incluso hasta promovido o reconocido por el mismo Vaticano, ¿no? El hecho que es un acto de amor, la donación de órganos es un acto de amor. Aquí tenemos una situación en el capítulo 5, doctor. Procedimientos e instancias judiciales que deben agotarse cuando se practique una transfusión contra la voluntad del paciente o sus legítimos representantes. Sí, estamos hablando de que estaban conscientes, ¿no? Uh-huh. Sí, son casos así muy especiales cuando es un incapaz, una persona que ya está en una edad avanzada, un menor, ¿no? Que deciden los que tienen la patria potestad o la tutela, ¿sí? Entonces, aclaro que esto que propongo sí. es para que, y quizá todavía le faltó la investigación, proponer también instancias judiciales a las que pueda acudir el médico en un momento dado, en un momento determinado, ¿no? Aquí lo pongo nada más por el lado del objetor de conciencia, ¿sí? ¿A dónde puede acudir? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace primeramente, no? Resulté dañado, traigo una hepatitis, ¿sí? ¿Por qué? Transfundieron sangre en contra de mi voluntad. Incluso, aún cuando no sea en contra de la voluntad, se pudiera reclamar una mala praxis médica. En vez de recibir un beneficio, recibir un perjuicio. Exactamente. Entonces, propongo ahí un procedimiento que establece el reglamento de la CONAMED, ¿sí? Primeramente para que se cite al médico y se llegue a un acuerdo, porque es una instancia conciliatoria. ¿Sí? Que a veces se maneja como persecutoria en algunos momentos la CONAMED. Bueno, ya eso depende de quién esté atrás de todo eso. A veces hay políticos atrás de esto para que se lleve a cabo la conciliación o no. Entonces, pero algo muy importante, o sea, es una instancia meramente conciliatoria, no procede ningún recurso, no procede ni el juicio de amparo, ¿sí? Pero puede prosperar que haya un buen arreglo, ¿sí? Sería bueno. En una tercera edición, ¿qué le sumaría a su libro, doctor? El juicio de amparo. El juicio de amparo. Sí, y algunas otras ideas ahí que andan volando para completar. Que cada vez se va perfeccionando una obra. Sí. Cuando usted, como en este caso, que yo asumo que le volvió a dar otra ojeada o ya tenía de lo que íbamos a hablar, le llegan más ideas, se puede decir, Así en es. algo que se puede mejorar. Así es. En cada momento. Mira, hablando de instancias judiciales, me regreso un poquito porque también propongo un procedimiento civil para la responsabilidad profesional y en su caso, si prospera, el pago de daños y perjuicios, incluso no nada más materiales, hasta morales o psicológicos. Propongo también acciones
que se pueden intentar a través de querella en materia penal, ¿sí? Por si dentro de la mala praxis médica o dentro de la transfusión sanguínea, pues se puede transfundir sangre contaminada, ¿no? Entonces te provoca un mayor problema. Entonces propongo también la tipificación de un delito, ¿sí? Y ahora con relación a que, ¿qué le pondría? Definitivamente yo creo que me faltó ahí proponer la instancia del juicio de amparo, ¿sí? Como un capítulo último. Y me faltó hablar también de algunas cuestiones que vincular esta situación con lo que yo digo de la voluntad anticipada y de la eutanasia, que a decir verdad, cuando yo llevé esa investigación todavía no salía la ley de la voluntad anticipada, ¿sí? Y algo de la eutanasia, ¿sí? Porque finalmente llegamos a la conclusión de que el que dice, no me transfundas, ¿sí? Ya está decidiendo él. Prácticamente. Exactamente. Y entonces, prácticamente se somete a una eutanasia. Habría que vincular estos tres temas para que la investigación esté más o menos completa, ¿sí? Y la instancia que a mí me agrada tanto, la del juicio de amparo, ¿verdad? Eso propondría. Y entonces, ¿tendría pensado hacer la tercera edición de, o lo estamos comprometiendo? Está bien interesante, doctor. Bueno, también hay una canción que dice por ahí que a veces las mujeres nos quitan mucho tiempo. Pero teniendo así es que cantaré la de qué de raro tiene. Que no haya hecho el libro completo por haberme enamorado. Ya salió el peine. Bueno, entonces vamos a esperar la tercera edición. Editorial INADEC. Yo espero que sí. Ahorita tengo un pendiente con mi hija que trascendió de hacer un libro con perfil tanatológico para ella. Ese es para ella y se lo voy a dedicar. Sí, pero antes precisamente de avanzar sobre otras investigaciones quiero hacer eso. Así es. Y desde luego que tengo pensado avanzar sobre esta investigación, sobre el otro libro de juicios orales que tengo, que en ese ya estoy trabajando sobre porque yo lo que hice en juicios orales fue una propuesta y después ya se aplicó la ley y entonces quiero hablar ya de la aplicabilidad de la ley. Y de esto, con las aproximaciones que de esto es, digamos que es un feto, un embrión, es la puntilla de tantas cosas que pueden darse, ¿no? Es como el iceberg, está ahí. Así es, porque hablar también, vincular la voluntad anticipada, vincular la eutanasia, hay que manejar un hilo conductor desde el rechazo a la transfusión sanguínea como un derecho humano y hay que seguir y poner por encima la autonomía de la voluntad de la que hablaba nuestro desaparecido maestro, el doctor Gutiérrez y González. Entonces, ponerlo en primer lugar, que está complicado, como dice aquí el doctor, está complicado por la política, por los grupos sociales, ¿sí? Es decir, ¿cómo va a estar por encima de la autonomía de la voluntad? Desde mi perspectiva, debería estar. Por eso los países del primer mundo son del primer mundo. Por eso nos llevan tanta ventaja en esos aspectos. Y es lo que no se permite. El libro lo pueden encontrar en todas las campus, doctor. Sí. Lo pueden encontrar en Porrúa también. Las dos presentaciones, queridos amigos, en Porrúa o en cualquiera de los campus de Universidad INADEC. Abogado, y aquí lo meto en vericuetos, usted que ya lo leyó y que está inmerso en el mundo de la medicina, el derecho sanitario y demás, ¿qué recomendaría del libro? ¿Con qué se queda? Bueno, pues creo que para todos los médicos y abogados que estamos interesados en temas de derecho sanitario, este debe ser una consulta obligada. Se aprende bastante. Agradezco al doctor Emilio su trabajo porque conocía más con mayor profundidad precisamente desde los orígenes de la religión y por qué es que ellos rechazan ese tipo de transfusiones sanguíneas. Habla también partes médicas de los avances que ha tenido la hematología desde que se conoció los tipos de sangre, desde que se pudo dividir la sangre, todas esas alternativas terapéuticas que se tienen ya ahora al alcance de la mano para evitar hacer transfusiones sanguíneas.
también ese es un tema muy interesante. Y luego viene toda la parte jurídica, ¿no? Donde viene ya el análisis ya de los temas jurídicos y luego las vías por las cuales puede uno ejercitar una acción o un médico pudiera verse involucrado en un caso legal por haber hecho una transfusión no consentida, no autorizada en un paciente testigo de Jehová, pero como puede ser en algún otro caso, ¿no? En cualquier otro caso, las vías legales que pueden ejercer, las acciones que le pueden también reclamar, las pretensiones que se pudieran reclamar a un médico, un profesional de la salud. Es muy interesante, creo que es una lectura obligada, yo la disfruté mucho, se lee relativamente rápido y pues por supuesto creo que tiene mucho también para crecer la obra, sobre todo en el contexto que estamos actualmente, donde se le está dando una dimensión cada vez más importante, sí al derecho a la autonomía, pero también el derecho a la vida no se deja. Hay una lucha entre lo que es, conocimos la filosofía o la corriente personalista, donde antepone ante todo la vida y el respeto a la vida en todas las formas, y por otro lado también ya las corrientes más progresistas que llegamos hasta desde el principialismo hasta el utilitarismo, donde anteponen precisamente la voluntad, la autonomía, las libertades de la persona como valores, y ahorita estamos en discusiones y todo este tipo de temas pues se discuten todos los días en los hospitales. Por supuesto ya se han creado los comités de bioética hospitalaria para poder analizar este tipo de casos y sobre todo que es muy difícil analizarlos de manera general. Este tipo de casos se tienen que contextualizar al caso particular y analizarlo para tener un análisis contextualizado y poder dar una solución óptima conforme a todos los valores que puedan estar en juego, ¿no? Y por eso los comités de ética pues es un lugar adecuado para el análisis de estos casos, porque hay abogados, hay médicos, hay ministros de culto, hay filósofos, antropólogos, psicólogos, representantes de pacientes, y entre todos en esta discusión pues se llegan a buenos casos y se le pueden dar soluciones a casos que se presentan todos los días en los hospitales o en las instituciones de salud. Agradezco al doctor que nos haya acompañado en estos martes de salud y justicia, y esperemos que no sea ni la primera ni la última vez, doctor. Así va a ser. Sobre todo que no hay mucho escrito al respecto, eso es muy interesante. Son temas de vanguardia. Y entonces cada persona que lo lea también le va dando una interpretación y te le puede ir sumando o le va creando expectativas diferentes. Claro, ¿no, doctor? Sí. Sus conclusiones. Nadie está limitado para poder escribir una mejor obra proponiendo otras cosas vinculadas, como decía yo, de la voluntad anticipada, la eutanasia, ¿verdad? No hay Sobre todo ahorita alguno, que lo tienen en Cámara de Diputados todavía pendiente. No hay límite alguno, no hay límite alguno de que alguien pueda, le interese el tema y diga, pues voy a investigar, voy a escarbarle, a ver qué saco y pues que saque una mejor obra, ¿no? También, en eso no hay riña. Sí. Buen reto. Sí. Buen reto, dice el abogado. Exactamente, doctor. Un reto que deja por ahí. Yo me despediría defendiendo, poniendo en reflexión el derecho a la vida y el derecho a la autonomía de la voluntad. ¿Sí? La vida es el presupuesto contra el cual no se discute ningún otro derecho, pero la autonomía de la voluntad puede llevar a un ser humano a ser mejor, a ser peor o a ser un genio. ¿Sí? Entonces, creo que si llegamos a respetar un poco más o darle preponderancia a la autonomía de la voluntad, podemos hacer leyes progresistas, obras progresistas, ir a la vanguardia, ¿no? Porque todo lo dejamos ahí, pues a ver quién lo hace, ¿no? Y yo cuándo. Tenemos que asumir la responsabilidad, doctor. Cada uno de nosotros tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad. Y cuando digo
¿Qué pasa si está una persona en estado vegetativo y no lo dejamos ir? Cuando lo digo con cierta convicción de que pudiera llegar a un plano, a una dimensión, ¿sí? Donde sea más feliz, donde no esté atado a un cuerpo, ¿sí? Que Tal vez era ya su momento, ¿sí? Y lo estamos deteniendo. Así es, ¿sí? No, siempre he dicho eso, que tenemos algo que hacer en otra vida y nos estamos retrasando en ese momento que estamos atados en este cuerpo, ¿sí? Nadie cuerdo, dice Jorge Bucay, nadie en una cabeza cuerda pensaría que se va a quedar en este cuerpo eternamente, ¿verdad? Tenemos que cambiar la vestimenta. Así ¿sí? es. Llegado el momento hay que hacerlo, pero que sea antes de que me estén entubando, ayudando en todo. Así es. Muchas gracias, doctor. Creo que nos deja mucha tarea, mucha tarea. Siempre dejamos tarea aquí, los catedráticos, los invitados. Se las aventamos a los que sí, nos... exacto. ¿Qué tarea les va a dejar? A ver, aparte de leer el libro, de buscar el libro y leerlo, ¿qué tarea? Supérenlo. Supérenlo. Ok, nada más. Abogado, para despedirnos. Simplemente agradecer nuevamente. Este tipo de temas son muy polémicos, son muy novedosos, son muy actuales, progresistas, y tenemos que seguir sobre este tipo de temas que son de interés general. Te obligan a pensar, que eso es lo más importante también. A veces traemos bastante floja acá y nos obliga a pensar, a buscar qué necesitamos como seres humanos. Gracias, doctor, por acompañarnos este martes de Salud y Justicia. De verdad, gracias, muchas gracias. Gracias. Doctor, de doctor, verdad, estas cátedras gratuitas, queridos amigos, yo les digo que... Y gracias aquí, que a ti, ¿de quién fue la idea? Yo. Sí, seguramente, dije sí. Siempre ando invocando y hacemos No, y sabes que me encanta la medicina y que estoy así próximos estoy así como que en el dilema, ¿cuándo entro a estudiar medicina? Quiere estudiar medicina. Sí. Wow. Yo lo voy a combinar también, abogado. A veces todo el mundo piensa que es doctor. Sí. Ya se mimetizó con los doctores, entonces incluso a veces habla como doctor, pero sí, gran parte de lo que tiene escrito el doctor Anatolio, a todo el mundo, los que lo conocemos un poco más de cerca, sabemos que quiere estudiar medicina porque es la parte que lo trae también por ahí, doctor. Pues nunca es tarde. El derecho sanitario. Exacto. Es una oportunidad, doctor. Sí, claro. Sí. Y ya estaremos presentando aquí todo el tiempo. Claro, muchas gracias. Gracias. Pues gracias, queridos amigos. Un tema apasionante que deja para mucho. Por ahí a quienes estuvieron conectados. El maestro Benjamín Comanduc Chupé de Oaxaca, queridos amigos, Tonatiuh Abogados, fuertes abrazos, doctor Anatolio, gran jurista mexicano, siempre saludos. Mandan Tonatiuh Abogados, a todos los que estuvieron conectados, queridos amigos, y a todos los que nos van a ver en repetición, gracias. Déjenos sus comentarios, déjenos sus aportaciones, que se las haremos llegar a nuestros invitados como siempre y daremos contestación puntual a cada una de ellas. Les agradecemos que hayan estado con nosotros, los invitamos el día de mañana, nuestros miércoles de criminogénesis, que como siempre también nos traen temas igual de elevados, igual de candentes, igual de provocadores, ¿verdad? Necesitamos esa parte de nuestra sociedad. Gracias, queridos amigos, a nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre de nuestro rector, que hoy está con nosotros, el doctor Anatolio González Emigdio, el licenciado, los martes de Salud y Justicia, soy Delia Linares Alvarado, y sobre todo en nombre de los que hacemos posible este programa, Más que Leyes, Educando a la Conciencia. Muchas gracias, nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a usted.